I'd like to kiss you, desperately kiss you, like I did in 19... Buenos días a todos, bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Isabel Galindo y a mi lado se encuentra Claudia Lavado. Hola. Hoy estamos muy contentas porque tenemos el placer de tener al otro lado de la pantalla a Antonio Abenojar, un increíble actor y director de doblaje que ha participado en películas, videojuegos, entre otras categorías. Le ha puesto voz a personajes como a ver, tiene un nombre un pelín dificilillo, pero es Al Red Jay en su papel como alcalde en la película de Plan de Escape o personajes de la talla de Barack Obama, entre otros, en la serie de reportaje Vice. Muy buenas, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros. Bueno, antes de nada, nos gustaría agradecerle de parte del Instituto la oportunidad que nos está dando de poder entrevistarte para nosotros es todo un placer. Para mí muchísimo más. Me alegra muchísimo participar en esta charla, en esta entrevista y estoy encantado. O sea que a vuestra disposición podéis preguntar lo que queráis. Tenemos por ahí alguna preguntilla guardada, a ver qué te parece. Venga, vamos allá. Aunque os advierto que yo hago como Francisco Ubral decía, yo hablo de mi libro. Bueno, de eso también hablaremos, porque nos hemos enterado que tienen por ahí un librillo. Bueno, eso es una cosa un poco familiar, pero bueno, ya me contarás. Cuéntame. Bueno, qué mejor manera de empezar esta entrevista que por el principio. ¿Cómo pasaste de trabajar de DJ, que me lo han contado por ahí, a trabajar en el mundo del doblaje? Porque no lo parece, pero realmente es un salto importante. Bien, bueno, en alguna entrevista también lo he contado esto. Para mí es una consecución natural de mi vocación. Yo realmente, mi primera vocación, lo que más me ha gustado siempre y me sigue interesando mucho, aunque ya no me dedico a eso exclusivamente profesionalmente, era el mundo de la radio. Y yo empecé en el mundo de la radio, a trabajar en la radio. Compaginaba de alguna manera el trabajo en la radio de día con el trabajo de ser disc jockey por la noche. Porque para mí quiero decir, vocacionalmente a mí había dos cosas que me gustaban mucho, que son una en realidad, que es el mundo de la radio para hablar de música, para presentar, contar y hacer programas musicales. Entonces, bueno, ser disc jockey era de alguna manera para mí lo mismo, solo que sin hablar. En la radio hablaba de música, presentaba música y participaba en el mundo de la radio, y en el mundo de la actividad de ser disc jockey me permitía lo mismo, presentar música, aunque sin hablar de ella. La pinchaba, digamos, y hacía bailar a la gente con ella. O sea, para mí es una evolución absolutamente natural porque todo estaba unido. A mí me gusta y me sigue gustando, pero siempre de niño me ha gustado mucho el mundo de la radio y me gustaba mucho y me gusta mucho también la música. Entonces para mí era un todo. Así que quiero decir que para mí era una evolución muy natural. Puede efectivamente que son dos actividades que puede parecer que son completamente diferentes, que no tienen nada que ver, pero para mí significaban lo mismo. Era un poco un avance sobre todo el mismo conjunto de actividad o de gusto por este mundo. Y bueno, ya que estamos hablando un poco de que fuiste DJ y demás, ¿qué nos podrías contar sobre tu época como DJ y en especial sobre tu época en la movida madrileña? Que sabemos que la viviste en primera persona y eso es como una parte de la historia de España. ¿Nos podrías contar alguna anécdota de ese momento tan memorable para todos los españoles que la vivieron? Bueno, la única culpa de eso es los años que tengo, porque me tocó vivir aquella época. Yo nací en Madrid y efectivamente, y además vivía en el barrio de Malasaña, que era
para los que no conozcan profundamente la ciudad, era el cogollo donde surgió todo eso que se llamó después la movida madrileña. Pero ocurre una cosa muy curiosa. Cuando tú vives en tiempo real ese momento, no eres consciente de que vives ese momento. Es un momento que te toca vivir. Esto fue una consecuencia natural, el final de los años 70, la muerte de Franco, el cambio de régimen, se acabó el franquismo, comenzó la apertura, la democracia, y eso tuvo una consecuencia absolutamente lógica de un resurgir de todo tipo de emociones, actividades y vida que se configuró en aquel momento de una manera natural. Yo tuve la suerte, ahora sí que lo cuento como una suerte, de vivir en aquel tiempo en el centro de aquel mundo, donde me podía relacionar con toda aquella gente que formó aquello que se llamó la movida madrileña, que no era otra cosa que una expresión de la juventud de aquella época, de mi generación, de expresarse de una manera absolutamente libre, cosa que no había ocurrido anteriormente. Para mí fue muy emocionante porque claro, yo tenía vuestra edad o un poco más en aquel tiempo y lo viví de primera mano y fue apasionante. Y fue muy bonito. Dime. Podríamos decir que fue como una liberación, ¿no? En donde vosotros dijisteis, ya puedo no hacer lo que quiero, porque evidentemente tampoco todo lo que quiere, pero fue como explotar, ¿no? De salir como de una cárcel, ¿no? Donde tú no podías hacer lo que querías y de repente fue como, ahora sí puedo. Claro, es que fue un poco así. Yo entiendo que para las generaciones jóvenes como vosotros es una cosa como histórica de los libros, pero era una consecuencia natural. Mira, una comparación muy gráfica. España era en blanco y negro y de repente se convirtió en Technicolor. Entonces, todo tipo de expresión, y claro, la juventud siempre está ahí en primera fila, pues se convirtió en natural. En la música, en el cine, en la literatura, en la forma de ser, en la forma de vivir. Y claro, todo aquello nos pilló de sopetón, llegó de golpe. Fue muy bien como todo, no lo, digamos, lo dosificas, puede ser peligroso. La movida madrileña ahora se ha convertido en un mito cultural, pero también tuvo sus graves consecuencias. Y es que aquello fue un jolgorio de unos niveles que la verdad que no todo el mundo salió sano de aquello. Pero bueno, yo lo disfruté mucho, en el mejor sentido de la palabra, y fue muy bonito. Pero también te diré que en plena movida madrileña, casi al final de esa movida madrileña, yo vivía en Madrid, como digo, nací en esta ciudad, en Madrid, desde donde hablamos, pero tengo mucha familia en Almendralejo. Toda mi familia materna es extremeña, de Puebla de la Reina y de Almendralejo, y yo me fui allí a vivir durante 2 o 3 años, finales de los años 70, para trabajar en lo que me gustaba y me apasionaba, porque aquí en Madrid no encontraba oportunidades tan fácilmente y allí en Almendralejo me las dieron. Mis comienzos en la radio fueron precisamente allí, en Almendralejo, en una emisora que ahora ya no existe, que se llamaba Antena Regional. Era una de esas emisoras que llamaban alegales, no ilegales, sino que estaban un poco al margen de todo, que se formaron. Sí, había ahí un vacío legal un poco que dirigía José Joaquín González y Loli Izquierdo, que ahora siguen trabajando en el mundo de la radio como directores de la COPE de Almendralejo. Y yo empecé allí. Y en la radio trabajaba por la mañana y, como os decía antes, me gustaba mucho el mundo de la música y aprovechaba por las noches para poner música en las discotecas que se empezaron a formar allí, que hubo muchas, porque en aquel tiempo, ahora ya no existe ese mundo tampoco, pero en aquel tiempo las discotecas de Almendralejo eran lo más de todo el entorno. Venía gente de Portugal, de Badajoz, de Cáceres, de Trujillo, de muchísimos sitios a bailar a las discotecas de Almendralejo. Y yo todo... Dime. No sé qué tenemos aquí,
que aquí se monta una fiesta por menos de nada. Que Pues sí, aquí, que sí. Somos, bajo mi punto de vista, yo que soy de aquí, llevo toda la vida viviendo aquí, ¿no? Somos un fiestero. Entonces, sí, yo creo que Tal de cual. que acabe esta situación también habrá ahí como un boom, no, y evidentemente no tan grande, pero sí habrá un... bueno, en aquel tiempo la verdad es que sí, que era espectacular. Había discotecas que si lo hablamos en términos de población, estaban maximizadas, porque había discotecas donde cabían 2.500 personas y el pueblo no daba para tanto, pero se llenaban. Estoy recordando, por ejemplo, una que se llama Ibiza, por ejemplo, Sí. que esa la inauguré yo como disc-jockey. Fue muy Ah, divertido, la verdad, y, bueno, era espectacular. Venían muchos grupos también de todo este resurgir de la música española. Estoy recordando, por ejemplo, a Danza Invisible, que son malagueños, y estuvieron allí actuando en Almendalejo. Les estuve entrevistando yo en aquel tiempo en la emisora donde trabajaba. Bueno, había una noche, había una movida de Almendralejo tan importante como la de Madrid, no te quepa la menor duda. Sí, sí, sí. Y yo fui, bueno, pues lo disfruté allí de primera mano, lo pasé muy bien. Y además, por otra cosa me dices, porque en Almendralejo hay gente muy buena, muy divertida, es una región fantástica y tenéis muchas ganas de juerga. Y claro, aquello, espero que eso no se haya perdido. no, no, eso en cuanto nos vuelvan a dejar salir, estamos toda la gente ahí esperando, ahí no por ahí de fiesta, vamos. Nos está Bueno, faltando tiempo. es verdad que ahora, bueno, tenemos este impasse que se nos está haciendo a todos muy largo y muy difícil, pero bueno, espero que todo vuelva al redil y volvamos a ser lo que éramos. Bueno, a ver ahora nuestra compañera Claudia, que creo que quería hacer una pregunta. Dime, Claudio. ¿Qué nos puedes contar de tu época como locutor? Porque también sabemos que trabajaste como locutor junto a Tony Izquierdo y Juan José de la Cope, ¿no? Sí, así les conocí, claro, en la radio. Bueno, yo tenía, como os decía antes, a mí mi gran pasión en aquel tiempo, yo era muy joven, el mundo de la radio me gustaba mucho y sobre todo circunscrito al mundo de la radio musical. Y claro, trabajé con toda aquella gente de aquel tiempo, gente que luego, bueno, ha hecho carrera en el mundo del periodismo. Y yo tenía un programa que fue mi primer programa musical, del que me siento muy orgulloso, que quizá la gente de la generación de vuestros padres o incluso más mayores lo recuerden, que se llamaba Mescalina. Y en ese programa, pues la verdad es que, bueno, aprendí muchísimas cosas, fueron mis comienzos. Bueno, yo me venía a Madrid, compraba los discos o en las tiendas de música de importa, porque claro, hay que todo contextualizarlo. Ahora la música, el acceso a la música es muy fácil. Tú tienes un dispositivo, un móvil, una tablet, enchufas, pinchas Spotify y tienes toda la música del mundo y de todos los tiempos a tu disposición. Eso es, pensando, colocando eso en los años 80, es magia, es magia. Eso era impensable en aquel tiempo. Si tú querías escuchar música, conocer música, la única manera era o escuchar programas de radio de otros locutores, de otras emisoras de radio, o ir a una tienda de discos y comprar la música físicamente. En aquel tiempo los vinilos, todavía ni siquiera había aparecido el formato digital, el CD. Ahora cuando cuento todo esto me siento un poco abuelo cebolleta, pero, pero, pero es así. Entonces, bueno, pues yo tenía esa facilidad también, pues me venía a Madrid cada 2 o 3 semanas, compraba música en las tiendas de última moda musical, de música, y volvía al Almendralejo y pinchaba esos discos en mi programa Mescalina. Y a mí me dio muchísimas satisfacciones. Fue muy bonito para mí, aprendí mucho.
tengo que reconocer que, bueno, pues que era mi aprendizaje, ¿no? Que esto es un trabajo de un largo proceso de aprendizaje, pero me sirvió, estoy muy contento y muy orgulloso de aquella época. Bueno, estamos viendo que detrás tuya hay muchos discos. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Bueno, pues abundando en esto que os digo, no sé por qué me viene, porque no tengo familia, digamos, de músicos ni nada parecido, pero a mí me ha gustado mucho siempre este mundo. Y yo he sido, y ahora efectivamente, aunque no para tener música o escuchar música no hace falta comprarla, como os digo, simplemente en un dispositivo digital puedes escucharla, yo sigo teniendo el vicio de tener el objeto y concretamente sobre todo el vinilo, porque generacionalmente me gusta más, es un objeto que me gusta mucho más, por su formato, por toda el romanticismo que tiene. Y bueno, podríamos discutir de esto también incluso por su calidad de sonido. Hay una bibliografía extensísima que habla de la comparación de la música analógica, de la música digital. Yo sigo pensando que la música en formato analógico suena mejor. Bueno, lo voy a especificar. No es que suene mejor, es que a tu oído suena mejor. Porque la perfección absoluta tampoco es tan bonita. Que tenga, digamos, algún atisbo de alguna manera de irregularidad es lo que lo hace perfecto, lo que lo hace emocionante. Cualquier cosa, una película, un paisaje, un local, cualquier cosa, que tenga una persona, un físico, que tenga su particularidad. A mí me gusta mucho, claro, tengo discos muchísimos, realmente gasto mucho dinero en ello porque me gusta mucho y colecciono discos de una manera. Poco a poco, al principio era una cosa, bueno, que iba comprando música, se ha ido convirtiendo en una colección que que yo creo que es importante. Tengo muchísima música de todos los estilos, porque yo soy muy ecléctico, me gustan muchas cosas. A medida que vas evolucionando en la edad, pues cuando era más joven, tenía vuestra edad, pues era un apasionado de los AC/DC, por ejemplo, pero ahora, pues bueno, uno va evolucionando, escucho más jazz, pero me gusta mucho el pop, el rock, el latin jazz, el jazz en todas sus variables, las big bands, el soul, el funky, muchísimas cosas. Y sigo comprando discos. Ahora simplemente por un gusto, como os digo, por coleccionismo, por comprar el objeto, porque realmente si quisiera escuchar esa música no necesitaría comprarla. Simplemente, pues eso, en cualquier dispositivo digital podrías tenerla. Pero me gusta el objeto, lo disfruto mucho. Y bueno, si me permitís, que esto es una cosa también de abuelo Cebolleta, disfruto mucho con el hecho, que a vosotros parecerá una cosa antidiluviana, de coger el disco vinilo, sacarlo de la portada, ponerlo en el plato, colocar la aguja, abocarla, es maravilloso y lo disfruto mucho. Y eso no lo he perdido con los años y espero que no, me sigue gustando mucho. Y efectivamente, claro, aquí detrás tengo una colección de discos que no se ve ni la mitad de lo que tengo, pero bueno, lo paso muy bien, me gusta mucho. Y además he descubierto una cosa, el mundo digital y moderno también te da muchas ventajas. Hay un portal que se llama, una página que se llama Discogs, no sé si la conocéis, donde se aglutinan todos los que compran y venden discos en el planeta. Entonces, si tú quieres un disco concreto, de una referencia, de un grupo, de un año concreto, una edición concreta, lo buscas ahí en esa página y seguro que hay alguien de Austria, de China, de Tailandia, de Vietnam, de Colombia, de cualquier sitio, que lo tiene y lo vende y puedes comprárselo al precio que te pidas si te parece bien. Y claro, esto es como una tienda de chuches, está todo ahí, es maravilloso. Pero me gusta mucho, lo disfruto mucho. Bueno, es mi hobby. Desgraciadamente, claro, con mi trabajo y mi actividad profesional cada vez tengo menos tiempo para esas cosas, pero siempre que puedo
yo creo que todos los días tengo un ratito para escuchar por lo menos una cara. Cuando digo una cara es porque los vinilos tenían cara y cara B, pues medio Sí, disco. yo también tengo aquí en mi casa vinilos y el tocadisco y demás. Y la verdad es que cuando tú le das al play del móvil, sí, está guay, no sé qué, pero lo que has explicado antes de bajar la aguja, que caiga y empiece a sonar, eso es un gustazo. O sea, Claro, claro. totalmente. Bueno, hay incluso mucha literatura que habla solo del gesto ese de colocar el brazo de la aguja en el vinilo y ese momento antes de que empieza el sonido, que suena ahí el ruidillo, la fritura, ¿no? De la suciedad que tiene. Eso, eso es delicioso. Es una maravilla. No, es muy bonito. Bueno, hay gente que le gusta, quiero decir. Evidentemente yo ya tengo una edad, forma parte de mi generación. Daos cuenta que todos los años de disc jockey, en los que, como hablabais al principio, yo pinchaba con vinilos, claro. Que mira, si me permitís una cosa también un poco, Sí, claro. la tecnología también ayuda a eso, pero pinchar, lo que se dice pinchar en formato analógico, con 2 platos de vinilo y una mesa de mezclas, eso tiene una dificultad para mezclar la música, es decir, sincronizar el ritmo de la canción que está sonando con la que vaya a sonar después para que el ritmo no se rompa, sino que vaya de seguido. Eso había que hacerlo a mano, ¿vale? Ahora, quiero decir, tú le das a un botón, la canción que está sonando en el CD1, el botón te dice que tiene 98 BPM, es decir, beats por minuto, es decir, golpes de pegada, pom, 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 de ritmo por minuto, y el otro lo sincronizas manualmente para que tenga la misma velocidad y sale solo. Eso cuando era un vinilo no, lo tenías que hacer manualmente con un cacharrito que tenía el plato que se llamaba el pitch, donde le dabas un poquito de más o menos velocidad al plato, al disco, para que sonara un poquito más o un poquito más lento, para que sincronizara. Pero había que hacerlo a mano. Y eso es artesanía. Es, bueno, era mucho más difícil, pero Claro, también sí, sí. más gratificante, claro, porque había grandes maestros de la mezcla. Bueno, quiero decir, esto, sigo diciendo lo mismo. Cada vez que digo estas cosas, sueno súper viejo. No, pero No, no. no, para mi gusto es una pasada que alguien te cuente como, porque tú ahora mira, yo tengo una aplicación en el móvil para mezclar música y demás que realmente no es difícil porque tú pones las 2 canciones y le das para que suenen, para que se ajusten y suenen igual. Pero Claro, en esa época, como lo hacía, era mucho más difícil. claro, es lo que te estoy diciendo. O sea, había que hacerlo manualmente. Primero estaba sonando una canción que tenía un ritmo determinado, que tú más o menos calculabas, tenías que pensar en otra canción que pudiera coincidir con esa más o menos. Quiero decir, si tenía una velocidad muy diferente, no se podía mezclar, porque la velocidad era muy diferente. Entonces tenías que pensar en algo que más o menos funcionara, que tú con ese pitch que te digo pudieras darle un poquito más o un poquito menos para poder sincronizar y conseguir la mezcla. Y eso tenía un trabajo de artesano. Y bueno, pues, a ver, sin modestia aparte yo lo hacía bien, pero había gente que lo hacía muy bien. Y es fantástico, y es fantástico. En el mundo de la radio, hablando de la radio, como estáis vosotros, pasa igual. Cuando yo estaba programas musicales, no había que mezclar la música, porque yo lo que hacía era presentar una canción con otra, pero sí que tenías que manualmente colocar, o sea, coger el disco para ponerlo, pincharlo primero en el plato, sujetarlo en el punto donde tú querías y soltarlo después de tu alocución. En fin, el mundo digital ha cambiado muchísimo todas las cosas, facilita muchas cosas, pero se pierden unas artesanías que vienen de antes. Que Sí, no, y hablando, dime. hablando de fiestas y de pinchar, de DJ, creo que hiciste una fiesta a don Jesús Gil en Marbella, ¿no? Eso te lo ha soplado alguien, ¿no? Pajarito. Sí, sí, en el año
2000 me contrataron. Bueno, Jesús Gil no es un personaje del que yo me sienta muy orgulloso, pero bueno, me contrataron hacía una especie de fiesta de Nochevieja en una urbanización que era era suya, donde invitaba a mucha gente. Y yo me contrataron a través de una agencia para presentar, para poner la música de la fiesta de por la noche y para presentar, digamos, la fiesta, que fue concretamente en el año 2000. Lo recuerdo porque había aquello de que al cambio de milenio iba a pasar algo, ¿no? Que se iba a apagar el mundo, tal, había ahí una especie de cosa. Y recuerdo que que preparé, digamos, 4 chistes, digamos, de speech para presentar aquella fiesta que tenían que ver con aquello. Sí, fue en aquel tiempo, sí, para Jesús Gil, sí. Dime. Y bueno, volviendo al tema del doblaje, ¿cuál fue tu primer contacto? ¿Cómo te diste cuenta de que querías entrar hacia ese mundo? Bueno, también me gustó siempre, desde muy crío. Cuando yo era muy chico, mi familia decía que estaba mal de la cabeza, me daba por grabar en una grabadora de estas que había de casete, el doblaje, el audio, el doblaje de las películas que ponían en televisión. Y yo luego lo imitaba, lo repetía, imitaba los doblajes y tal, y me fijaba mucho siempre en los actores de doblaje de aquel tiempo. Yo sabía que me gustaba mucho el mundo de la comunicación en general, tanto la radio, el mundo de las discotecas, de ser disc jockey también es una manera de comunicar, porque tú estás comunicando una energía a través de la música. El mundo de la radio, desde luego, porque tú tienes que hablar sobre, bueno, pues todos los temas que toquen en ese momento. Y el mundo del doblaje también tenía que ver con eso. Realmente todo lo que me gustaba tenía que ver con esto, con un micrófono. Cualquier cosa en la que yo tuviera que proyectar mi voz sobre un micrófono. Y el doblaje me gustaba mucho, el doblaje y la locución en general. Y bueno, pues empecé también a dar clases, a formarme e intentar, al mismo tiempo que trabajaba en la radio, pues buscarme un hueco en el mundo de la locución. Actualmente ahora lo que hago en un 99, bueno, en un 100% es eso, locución tanto de dirección de doblaje, dirección de documentales, en Televisión Española y en otros estudios, y doblaje también de videojuegos, como habéis dicho antes, muchos, he participado en muchos videojuegos, algunos personajes pues que ya llevo 10 o 12 años con ellos, como por ejemplo Nikolai, un ruso, Call of Duty. Hay un malo malísimo en un juego también muy famoso que se llama BioShock, donde hacía Ryan. Sí, bueno, dime. Cuando supe, porque cuando estuvimos preparando tu entrevista y demás, de que vi qué voz era la que ponías en el Call of Duty, que realmente llevo años jugando a ese juego, dije, Dios mío, pero no lo puedo creer, ¿sabes? Es como flipante. Sí, es un personaje, claro, el mundo de la interpretación tiene eso, un actor tiene que hacer una interpretación y a veces la interpretación del doblaje todo se basa en tu voz, no en tu imagen, porque no se te ve. Entonces, claro, por ejemplo, el personaje de Andrew Ryan, de Nikolai, es un ruso que habla con cierto acento ruso y también con una voz así un poco rota, un poco machacada, porque el personaje es un poco borrachín, bebe mucho vodka. Y claro, no es mi voz natural, es una interpretación que tiene una dificultad técnica, que hay que trabajarla, claro, porque es difícil, tiene su complicación, pero sí, claro, realmente, fíjate, el doblaje, la dificultad o lo hermoso que tiene esa profesión
es que no es como un actor de imagen donde se puede utilizar herramientas con su cuerpo, su mirada, sus gestos, su presencia, su ropa, su maquillaje. El actor de doblaje todo lo tiene que hacer con su voz. Entonces ahí tú tienes que expresar las emociones, la gestualidad, todo lo que dé el personaje con tu voz. Y eso es bueno, tiene su dificultad, su técnica, pero es muy hermoso también. Sí, y hablando ahora que nos has estado explicando sobre ese personaje, cómo has hecho su tono de voz, ¿has tenido que hacer algo para educar de alguna manera la voz, para poder tener diferentes tonos o Sí, siempre sí, usas el mismo? sí, es muy importante porque la voz es un instrumento musical, o sea, es como un instrumento. Tú tienes, o sea, es un instrumento de cuerda y viento, es así. Tú tienes 2 cuerdas vocales, no tenemos 14 como una guitarra, solo tenemos dos que vibran con el aire que emite tu caja torácica, que es la caja de resonancia, es la máquina, el fuelle, y tienes que trabajarlo. Para ser un buen locutor de radio, actor de doblaje, actor de imagen, profesor, cualquier cosa en la que tú utilices tu voz de una manera profesional, comunicativa, hay que educar la voz. Porque si no la trabajas, si no la educas, primero no vas a dar el 100% de tus posibilidades y segundo que te la puedes estropear. Porque la voz es una cosa como tenemos todos, igual que tenemos 10 dedos y todo esto no lo tenemos en cuenta. Pero la voz requiere una educación. Por supuesto, se da por hecho que para un cantante, me da igual, de pop o de rock o de lírico, que la trabaja y la educa. Pero no solo que aprenda a entonar, sino que a trabajar su voz, de alguna manera, emitir emociones con sus tonos. Entonces, por ejemplo, para un personaje como ese, que es muy arriesgado, porque como te digo, tienes que hablar así un poco fuerte, si tú fuerzas la voz continuamente y no sabes utilizarla, te la vas a fastidiar y, físicamente y producirte enfermedades. Entonces, sí, claro, hay que trabajarla, hay que educarla, hay que ir a escuelas o a que te forme gente y a saber utilizarla. Pero básicamente hay 2 cosas importantes. La primera es la respiración, trabajar la respiración desde abajo, lo que se llama diafragmática, que no sea desde arriba, sino que el aire vaya desde abajo y que todo tu cuerpo sea caja de resonancia. Y la segunda ya una cosa técnica de saber manejarla y manipularla para que no te estropees. Esto es como todo. Cuando estás de fiesta un día, estás gritando todo el rato, ¿qué pasa al día siguiente? Que estás afónica. Pues imaginaros esto igual. Si yo estoy trabajando en un personaje como el Nicolai, que estoy 5 horas así hablando en plan fuerte, si no lo trabajo bien y hago el trabajo donde tiene que hacerse, al día siguiente ya no puedo trabajar. Entonces sí, yo recomiendo muchísimo que se cultive y que se trabaje la voz. Sí, porque es indispensable. Ya que estamos hablando de que hace muchos papeles en muchos diferentes videojuegos y demás, ¿cómo lo hace para meterte en el papel de esa escena? Porque puedes estar frente a una escena de comedia al igual que una triste y tú no estás pasando por ese momento, simplemente estás poniéndole la voz. ¿No es muy difícil ponerte en su piel? Sí, bueno, es una cuestión de concentración, desde luego, y de técnica. Efectivamente, en un videojuego, que es un poco lo que más conocéis, cuando tú vas a grabar un personaje, estás a las 8 de la mañana, te acabas de tomar un café, te metes en una cabina de grabación, que es un espacio de 3 por 3 metros, más o menos, pues una caja cerrada, insonorizada, con un montón de materiales acústicos para que no haya reverberaciones y tu sonido suene bien, y ahí no hay ninguna referencia, digamos, y tienes que interpretar a lo mejor un momento, una acción en la que estás en una batalla, en mi caso, en el caso, por ejemplo, de Nicolai, matando a americanos.
Y entonces, claro, pues la energía toda tiene que salir de tu cuerpo. Es una cuestión de concentración. Pero bueno, en el caso del doblaje, sobre todo, se trata de imitar el original. Si os cuento un poco, por si no conocéis, a lo mejor hay gente que le interesa muy brevemente, la técnica de trabajar en un videojuego no es igual que en un doblaje en una película. En una película, en una serie, normalmente lo que te hacen es, tú lo que haces es ves en una pantalla, ¿sabéis lo que es un take? No. Creo que es lo que te ponen para que tú sepas la escena en la que estás y demás, ¿no? Bueno, Creo. digamos, el doblaje de una película o de cualquier otra cosa se divide en takes. El take es un trocito de película que dura, tiene 5, 6, 8 líneas de texto. Entonces, se ensaya un take. Un take es ese trocito. Te lo pasan, tú lo ves, lo ensayas con el texto que tienes en el atril y hasta que sepas cuál es la sincronización para encajarlo en la boca del original y lo grabas. Eso es en el trozo que se divide cada película para ir grabando. Un take, otro take, otro take, otro take, hasta hacer todo el personaje. En el doblaje no es exactamente igual. En el doblaje de videojuegos. En el doblaje de videojuegos no ves la imagen, en el 90% de las ocasiones solo ves la banda de audio, la raspa esta digital. Entonces lo que haces, solo oyes el audio, el original, quien lo ha grabado en original, en inglés, en el idioma que sea, y el trocito de onda en el que está circunscrita esa imagen, esa voz. Y lo que tienes que hacer es pegarte a esa sincronía, es decir, que tu locución, tu grabación, tenga la misma medida y al escucharlo, el mismo tono, la misma intención que el original. Efectivamente hay un director que te da unas pautas, te dice para que tú sepas un poco el contexto, porque claro, los videojuegos se graban, son frases y más frases y más frases, en muchos casos inconexas, que luego se juntan en el videojuego para las alternativas, múltiples alternativas casi infinitas que tiene la jugabilidad. Entonces yo puede ser que diga una frase, que en una frase diga que me han matado, pero en la siguiente no, porque el jugador puede ser que juegue y le maten o que no, ¿me explico? Entonces tú tienes que grabar todas las alternativas. Entonces muchas veces el contexto de la acción, de la dramatización lo pierdes. Por eso está el director que te dice, no, aquí te están diciendo que te van a matar, que tú eres tal, que se han enfadado contigo porque no sé qué, para que tú tengas un contexto para interpretarlo. Y sobre todo tener mucho oído para copiar. Se trata de copiar al original. El original, pues tú no, si el original está diciéndolo de una manera muy cabreada, pues tú sabes que eso va por ahí. Si está susurrando, pues tú tienes que ir por ahí. Es un poco, pero claro, es una cuestión de concentración, claro, porque tú estás, como te digo, en una cabina cerrada donde no hay otro contexto que ese. Bueno, es una técnica como otra cualquiera. Te has visto que en el cine es igual, porque como se graban trocitos y escenas, pues y hay que, en un momento a lo mejor tienes que demostrar toda una pasión que está fuera de contexto, pero claro, ese es el trabajo de un actor, de un intérprete. Sí, y para todos los que nos están escuchando ahora mismo, ¿cómo, si se quieren meter a este mundo del doblaje, qué consejo les daría? ¿Qué les dirías que deben hacer para introducirse en este mundo? Bueno, yo diría dos cosas sobre todo, porque algunas ocasiones doy clases de interpretación y en escuelas de doblaje y con jóvenes alumnos me encuentro siempre el mismo problema de base. Esto valdría también para el mundo del periodismo radiofónico, del doblaje, de la interpretación, de cualquier cosa que tenga que ver con la comunicación con tu voz directa. Y es que hay que trabajar mucho, primero, como se decía antes, saber trabajar tu voz, aprender a eso, cultivarla, ir a escuelas, a profesionales que te enseñen, y la lectura y la dicción. ¿Vale? Yo me encuentro en muchas ocasiones alumnos que quieren dedicarse al doblaje y no son capaces de leer de seguido 4 líneas.
eso es una pérdida de tiempo. Si tú no eres capaz si no tienes una seguridad en la lectura, lo demás no sirve de nada. Entonces, considero que lo más importante es que se cultive la dicción, que se intente, pero fíjate, diría más, para todos los órdenes de la vida, porque tu voz es tu tarjeta de presentación. Si tu manera de hablar es tu tarjeta de presentación. Si tú hablas de una manera arrastrada, tirada, sin energía, pues ¿qué va a pensar la persona que te está viendo, escuchando? Pues que no te interesa. Pero si tú demuestras cierta educación en la voz, si vocalizas bien, si tratas de hablar con cierta prosodia, es decir, las frases que estén bien construidas, pues esa persona pensará de ti que eres una persona cultivada, que tienes algo que decir. Entonces yo creo que eso vale para todo, pero desde luego para el mundo profesional del periodismo, del doblaje, de la locución, de la interpretación del doblaje, es cultivar la voz y leer, vocalizar bien. Ojo que no digo, por ejemplo, en vuestro caso, que tenéis un acento particular por vuestra región, yo creo que eso hay que mantenerlo, pero eso no quiere decir que habléis mal, es decir, se puede decir hacha, higo y higuera, como decís vosotros, yo lo digo muy mal, pero bien dicho, es decir, vocalizándolo bien, o sea, utilizando tu voz con toda la prosodia posible. Eso es importantísimo, pero para todos los órdenes de la vida, no solo para si te quieres dedicar al mundo profesional de la locución, del doblaje, del periodismo. Eso es lo más importante, creo, y lo que hay que hacer. Hablando ahora sobre los actores a los que has puesto voz y demás, ¿hay algún actor o algún personaje que haya marcado un antes y después en tu carrera? Que hayas dicho, aquí he cambiado o aquí he mejorado muchísimo. No sé, como un antes y un después. Bueno, no te sabría decir eso exactamente. Lo que sí te digo que le vas cogiendo cariño a algunos personajes que forman parte de tu vida porque los vas haciendo durante tiempo. Por ejemplo, yo ya os digo, mi parte como actor de doblaje es muy pequeña comparado con mi trabajo. Yo soy de lo más, en alguna otra entrevista ya lo he dicho, más locutor. Eso quiere decir que yo trabajo más como locutor, por ejemplo, de documentales, narrador de documentales, director también de documentales, que actor de doblaje propiamente dicho, aunque hago muchos trabajos en ese campo. Pero yo me considero más locutor porque quizás es lo que más hago habitualmente y a lo que más dedico mi tiempo. También de publicidad, audiolibros, que también he leído muchísimos, de lo cual me siento muy orgulloso porque creo que es un trabajo muy difícil y que hay que hacerlo bien y me ha dado muchas satisfacciones. Pero mira, si os queréis os digo uno porque llevo ya como 8 o 10 años con él, que tiene mucho éxito, no sé si lo conoceréis. En algunos canales de televisión, concretamente en Viajar, creo que en algún canal más, hay un personaje que se llama, una serie que se llama, bueno, el personaje es, el actor, vamos, el personaje, la persona, se llama Michael Portillo, es un inglés, pero bueno, de ascendencia española, su padre es español, que lleva haciendo una serie de documentales que se llama Viajar, depende de las series, a través del mundo. Y viaja a través del mundo, todos los continentes, con un libro de viajes antiguo. Quizá lo habréis visto, que se llama, él se llama Michael Portillo. Es un inglés que va siempre con chaquetas muy llamativas. Le llevo haciendo como 13 años, haciendo sus series de documentales. Y bueno, le he cogido tanto cariño, me he mimetizado tanto con su manera que realmente cuando me pongo a grabar el siguiente capítulo de la serie me sale muy natural su ritmo, su estilo, su expresividad, que lo tengo muy allá asimilado porque llevo como 10 años con él. Que cambias como de personalidad, ¿no? Eres tú y cuando le das al play de repente eres Michael. Claro, sí, efectivamente, el Michael Portillo ya en cuanto empieza a ya cojo, digamos, su ritmo de habla, su manera de hablar,
y le tengo, hombre, me gusta mucho hacerle porque creo que son unos documentales muy buenos, muy bien hechos. Ahora que se puede viajar poco, te da oportunidad de conocer otros lugares y además creo que son muy interesantes, lo hace muy bien y ha hecho, yo no sé, docenas de temporadas en Europa, en Estados Unidos, en Asia, ha recorrido el mundo, digamos, el leitmotiv es a través de las rutas antiguas de tren, con una guía de viajes, concretamente la Brazzo, una guía antigua inglesa con mucho reconocimiento, emula, digamos, esos viajes, los compara con la actualidad. Y bueno, pues lo he disfrutado mucho. Y en el mundo del doblaje de videojuegos, realmente el personaje que más cariño le tengo, porque lo disfruté mucho y porque me ha dado muchas satisfacciones, es uno que se llama Andrew Ryan en BioShock o BioShock, que algunos me han dicho que es el malo, el malvado malísimo por antonomasia del mundo de los videojuegos. Y hacer de malo es fantástico, es muy divertido. Y yo tengo una pregunta respecto a los videojuegos y las películas. Cuando has doblado a un personaje que te ha marcado mucho, ¿has visto esa película o has jugado ese videojuego para verte ahí en ese personaje o no? Bueno, juego muy poco por no decirte nada. Realmente lo veo por referencias, que a lo mejor investigo un poco en YouTube, que aparece por ahí algún corte de esos videojuegos, y por mi sobrino, que es de vuestra edad, y siempre me está llamando y me dice, tío, que aquí estás tú también haciendo este personaje, tal, ¿te suena? No sé qué. Pues sí, pero no juego. En alguna entrevista también lo he contado. Es que, claro, para jugar a los videojuegos hay que dedicarle mucho tiempo. Y claro, a mí me sientas ahora con los mandos del videojuego y es que no sé qué hacer. Bueno, a veces sí que veo cosas y tal un poco por ver cómo ha quedado mi trabajo y por verlo en el contexto, pero bueno, tampoco me obsesiono. Pero no, soy muy poco jugón, porque ya te digo, porque creo que es que, claro, para jugar bien y disfrutarlo hay que dedicarle muchas horas y no puedo. Bien. Y sí, y hablando de los personajes que más te han marcado, ¿hay alguno que te haya resultado muy difícil El más de difícil, doblar? el más difícil por la exigencia de voz, bueno, hay varios. El famoso Nick tiene mucha dificultad porque ya te digo que hay que hacer primero acento ruso, que complica un poco la interpretación, porque hay que hablar un poco raro y marcar las R's y hacer una ahí. Estamos muy contentos. Tiene su dificultad y además un trabajo de voz, de romper la voz y tal, sin que te hagas daño. Y claro, muchas horas de trabajo pues sí que te da complicación. Hay otro que me cuesta mucho hacer, ¿cómo se llama? Se llama Torque o Torgue. No recuerdo cómo se llama el videojuego ahora, pero era muy bestia porque me exigía mucho vocalmente, porque era una cosa de gritar mucho, una cosa para que os imaginéis. ¡Hola, soy Torre y os quiero! Y es todo así. Entonces, Dios claro, mío. El juego, por si a alguien le interesa, Borderlands. Si no, se llama Borderlands. Borderlands, correcto, ese es. Pues ese también lo he hecho, no sé si siempre, creo que hay otro compañero que también lo ha grabado, no siempre lo he grabado yo, pero ese es muy difícil por un tema de trabajo vocal, ¿vale? Porque tiene mucha exigencia. Es que, claro, la gran dificultad de los videojuegos es que tienen una gran exigencia vocal en muchas ocasiones, porque no todos los personajes son, digamos, personas, entre comillas. Pues a veces son trolls, monstruos, personajes inexistentes de planetas desconocidos. Y claro, hay que darle un poco de carácter a esos personajes. Y yo por mi voz, que tengo un timbre grave,
pues los directores tienden a darme malotes o monstruos muchas veces. Y entonces, claro, eso me produce, tengo que hacer un trabajo extra para trabajar el personaje y tiene su dificultad, sí. ¿Y alguna vez te han pedido tener variedad de lenguajes, hablar otras lenguas o algo por el estilo? No, bueno, lo único, lo que sí se te pide muy habitualmente, ya te digo, hacer acentos. Hacer Sí. acentos de ruso, de alemán, muy habitual. O bueno, alguna particularidad. Había uno, recuerdo, que tampoco me acuerdo, tengo poca memoria. Era una especie de trolls que hablaban un poco ceceando y hacían un poco ceceo. Y tenía también su dificultad. Pero no, porque idiomas, quiero decir, eso ya en cada país se hace su idioma. Hombre, en algún momento particular lo que sí que tienes que hacer es pronunciar palabras que no son castellanas, nombres, cosas extrañas que se han inventado los guionistas del juego. Pero no, porque el idioma, claro, tú el que manejas es el tuyo, claro. Vale, yo tengo una pregunta, ahora ya pasando más un poco del tema de los videojuegos y demás. Me gustaría saber qué te llevó a escribir el libro que tienes publicado y cómo se llama. No sé, ¿qué nos puedes contar un poco de ese libro? Bueno, si te refieres a pero era un libro familiar, no está publicado, es un libro. Ah, vale, sí. No, hice, esto es una cosa un poco personal. Esto te lo habrá soplado alguien de mi familia. Un poquito. No, bueno, yo lo que quise simplemente es un libro que hice una recopilación de imágenes, fotografías y textos que luego edité y hice copias para toda la familia, nada más, muy elaborado, porque estuve un año trabajando en ello, dedicado a mi padre. Mi padre falleció poco más de una década y bueno, era un personaje muy particular, como tú comprenderás, una cosa familiar, a mi padre, claro. Y Claro. yo hice una semblanza de todas sus emociones, de todas sus particularidades, de todos sus gustos, digamos, poniéndolo en un contexto literario e histórico. Y al final me fui complicando la vida. Esto que empieza siendo un álbum de fotos, Sí. que al final aquello va dándole vueltas, va avanzando, va complicándose y al final me salieron 2 tomos así de gordos de muchísimas cosas, muchísimas imágenes, que toda mi familia lo disfrutó mucho, pero no es un libro publicado, es una cosa familiar que yo hice, que bueno, es verdad que cada vez que lo ve algún familiar nuevo quiere una copia más, entonces al final han salido varias docenas de copias, pero no está publicado, era una cosa personal, ¿no? Una cosa familiar. Pues nada, decirte que, bueno, hasta aquí la entrevista, ¿no? Que segurísimamente, seguro, vamos, me apuesto a algo que alguien que haya estado viendo esta entrevista le ha picado el gusanillo del doblaje y ahora está investigando a ver cómo lo hace, cómo no lo hace. Y de nuevo agradecerte por haber estado aquí, por habernos dado esta oportunidad, este ratito. Y nada, poco más. Recordaros a las personas que estáis viendo este vídeo que os podéis suscribir a nuestras redes sociales, que son en Instagram y es Carolina Coronado, o sencillamente el botoncito que hay por aquí abajo de suscribirse, que es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a que sigamos haciendo estos vídeos. Y nada, muchísimas gracias por este ratito. Si quieres decir algo más. Sí, bueno, agradeceros desde luego vuestra atención y la entrevista. Deciros que para mí es muy emocionante porque, no sé si quedaba claro, lo dije al principio, yo acabé empezando mi trayectoria profesional en Almendralejo. Y bueno, pues no tengo más que agradecimientos a toda la gente que me dio las primeras oportunidades en mi carrera profesional. Quizá a la gente de la edad de vuestros padres, alguno me recuerde en mi programa, en mi querido Mescalina,
y bueno, pues les quiero dar a todos un saludo muy fuerte y a todos mis amigos que en aquella época intensamente pues lo hice muchísimo. Os estoy muy agradecido y espero que sigáis haciendo este tipo de cosas que son tan bonitas y que os pique el gusanillo a vosotros y a muchos más del mundo del trabajo de voz. Me da igual que sea como locutor de radio, como actor de doblaje, como comunicador, cualquier cosa. La voz es algo muy bonito en la que se pueden conseguir muchas cosas si lo trabajas. Y no solo la voz, y ya con esto acabo. El silencio entre medias de la voz. Un silencio bien colocado dice muchas más cosas a veces que una frase. Y eso hay que saber hacerlo. Pero nada, encantado. Os agradezco muchísimo vuestra atención y para mí ha sido un placer, claro que sí. Muchas gracias a ti. Exactamente, muchas gracias y esperamos que esta no sea la última, que podamos repetir porque realmente ha sido un rato muy bonito. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima entrevista. Cuando queráis, un beso muy fuerte a todos. Adiós. Adiós. Adiós.